y son los trasplantes de córnea. Perdón. Otras cosas en las que yo me especializo es en el córnea, enfermedades externas y todo ese tipo de enfermedades, ojos secos, cirugías de catarata. Pero hoy nos vamos a enfocar en el tema de los trasplantes de córnea, que es una de las áreas que más me gusta hablar. Hablaremos desde conceptos básicos, indicaciones, técnicas, un poco de la donación, complicaciones de la cirugía, sobrevidas, etc. Entonces ya saben que la luz necesita entrar al ojo. El ojo es el órgano que nos permite la visión. El ojo mide 24 milímetros desde la parte más anterior, que es la córnea, hasta la parte más posterior, que está la retina. Y para que funcione bien, pues es un órgano que refracta la luz, ¿saben qué? Denme un momento porque está activado el controlador de tiempo. Le voy a pedir que me esperen un par de minutos para arreglar la presentación. Mientras, platíquenme si tienen alguna duda ya y les estoy contestando algo sobre los trasplantes, por favor. Buenos días, doctor Mohamed. Pues muchas gracias por acompañarnos aquí a este tema tan interesante para los alumnos y esperamos que sea de mucho provecho, doctor Karim. Hola, doctor Zapata. Buenos días. Gusto en saludarlo. Sí. Gracias, doctor Karim. Sí. No, al contrario, siempre gracias por la invitación y por la oportunidad de platicar aquí con los alumnos sobre este tema. Ya si no se alcanza en esta hora, igualmente el martes, pues de 9 a 10, ahí hacemos una canchita, no hay problema, doctor. Sí. Ok, ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a volver a compartir la pantalla. Aquí ya está. Ahí se ve la diapositiva. Sí, doctor, sí se ve. Ok, entonces les platicaba, pues el ojo es el órgano de la visión, es como una cámara, necesita que la luz entre y por lo tanto tiene lentes que enfocan la luz. Uno de estos lentes es la córnea. La córnea, por lo tanto, tiene que tener una curvatura apropiada para que la luz se refracte y tiene que tener una característica de transparencia para que la luz pueda entrar al ojo. Entonces, estos dos puntos son importantes, porque si la córnea deja de ser transparente y no lo podemos arreglar de ninguna otra manera, entonces es cuando hacemos el trasplante. O si la córnea cambia la curvatura demasiado y no lo podemos arreglar de ninguna otra manera, hacemos el trasplante. Ahí estoy haciendo énfasis. El trasplante es nuestra última opción, nuestro último recurso cuando la córnea está enferma. Nunca debe ser nuestra primera opción. Entonces, todas las enfermedades, sin importar la enfermedad que sea, debemos intentar tratarlas con cualquier otra alternativa. Y si ya intentamos eso y no funciona, entonces ya nos vamos al trasplante. ¿Por qué? Porque como saben, los trasplantes no duran toda la vida y vienen acompañados de una serie de complicaciones. Entonces el trasplante lo vamos a utilizar como una rehabilitación visual cuando la visión es significativamente borrosa y no lo podemos arreglar ni con gafas, ni con lente de contacto, ni con medicinas y el paciente ya tiene una afectación en su calidad de vida, entonces nos vamos al trasplante. Este es otro ejemplo de forma de curvatura y de transparencia de córnea.
en oposición a una cicatriz donde tiene pérdida de la transparencia, y si ponen atención se van a ver cómo se meten los vasos de la conjuntiva a la córnea. La conjuntiva la córnea normalmente es transparente, y en esta imagen ven cómo las venas o arterias se meten a la córnea, y eso es una causa frecuente de necesidad de trasplante. La otra causa frecuente es el queratocono. Esta es una alteración en la forma. Si comparan la imagen de tomografía, que es la imagen inferior, en el queratocono es picuda, a diferencia de las otras que tienen una curvatura más leve. Otras enfermedades que son de emergencia, le llamamos indicaciones terapéuticas, son las perforaciones y las infecciones muy severas. El objetivo del trasplante casi siempre, probablemente en el 90% de las veces, va a ser con fines ópticos, es decir, regresar la transparencia y regresar a la forma normal. Y solamente cuando tenemos estas emergencias de perforación, le llamamos trasplantes tectónicos. O cuando tenemos la infección, terapéuticos. Casi todos los trasplantes van a ser electivos, es decir, salvo las perforaciones y las infecciones que son emergencias, la gran mayoría de nuestros trasplantes son problemas electivos que podemos programar para que pongamos al paciente en condiciones ideales y que el trasplante tenga las mejores posibilidades de sobrevida. En términos generales, el trasplante de espesor total, lo que se hace es que se hace un corte circular con un trépano, donde se quita la córnea opaca y luego a la córnea donadora le hacemos lo mismo y la reemplazamos y le colocamos suturas. ¿Cuánto mide la córnea de diámetro? Mide 12 milímetros. Entonces trabajamos en 12 milímetros. Y de grosor mide medio milímetro, 500 micras. Entonces, para hacer la cirugía necesitamos trabajar en un microscopio para hacer un procedimiento microquirúrgico. El nylon que usamos es de 10 ceros, o sea, es el más pequeño para poder suturar estos tejidos. Hay varias técnicas que vamos a revisar más adelante. Ya platicamos un poco de la anatomía de la córnea, ya les comenté que mide 12 milímetros y medio milímetro. Les comentaba una cosa indispensable de la córnea es que no debe de tener vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se quedan en la conjuntiva y el limbo evita que los vasos se metan a la córnea. La córnea es altamente inervada, es el tejido más densamente inervado del cuerpo. Está hecho de colágena, tiene 5 capas y la capa más superficial es el epitelio, donde tiene muchos terminales nerviosas. Luego sigue el estroma, que es el principal componente. Luego el forro interno, que es el endotelio. Tienen funciones distintas. El epitelio está en contacto con la lágrima y el endotelio con la cámara anterior. El endotelio se encarga de mantener la córnea transparente y deshidratada. La lágrima es muy importante porque ahí mantiene la córnea húmeda y mantiene la homeostasis corneal. El endotelio, que es la parte interna, tiene unas bombas de sodio-potasio. Estas células las vamos perdiendo conforme nos hacemos viejos. Nacemos alrededor de una densidad de 7,000 células por milímetro cuadrado y ya cuando somos adultos andamos alrededor de 2,000 células por milímetro cuadrado. Tiene una tasa de pérdida fija, pero cuando hay enfermedades, esa tasa de pérdida se acelera. Cuando se acaba el endotelio, entonces tenemos que hacer un trasplante para reemplazar ese endotelio. Se daña con cirugías intraoculares, se daña con enfermedades que se llaman distrofias del endotelio. Y como el endotelio se encarga de mantener la córnea deshidratada, si el endotelio no funciona, la córnea retiene líquidos y se edematiza y se pone opaca. Fíjense en esta imagen, aquí hay endotelio sano, aquí hay endotelio enfermo, y donde está el endotelio enfermo tenemos edema. Cuando el endotelio se daña y no se arregla solo con medicamentos,
entonces tenemos que hacer un trasplante del endotelio. En los trasplantes de córnea tratamos de reemplazar el tejido enfermo nada más. Si se dañó el endotelio, quitamos el endotelio. Si se dañó el estroma, cambiamos el estroma. Cuando ya se dañaron todas las capas, entonces quitamos todas las capas. Entonces, muy brevemente, repasando, la córnea tiene que ser transparente gracias al colágeno que tiene, a la curvatura y el acomodo de las fibras de colágeno para que la luz pueda entrar al ojo. No debe de tener vasos sanguíneos, debe estar avascular y debe de tener una buena cantidad de células del endotelio para que se mantenga deshidratada. Y debemos de tener una lágrima saludable. Si se cumple todo esto, entonces tenemos una buena homeostasis. Si se altera eso, entonces pues, se va a dañar la córnea. La córnea tiene una característica específica. Debido a que es avascular, tenemos una tolerancia inmunológica, lo cual le confiere a la córnea y al trasplante de córnea altas posibilidades de sobrevida sin necesidad de tener que utilizar una inmunosupresión sistémica de por vida. Y lo podemos controlar generalmente con antiinflamatorios o esteroides locales por algunos meses nada más. Esto se debe, la tolerancia inmunológica, a que existen sistemas de regulación y de modulación de la inflamación. Es común en el cerebro, es común en el ojo, en particular en la córnea. Entonces no voy a entrar en detalles, pero que sepan que la córnea tiene una tolerancia inmunológica que le confiere un privilegio que hace que tenga una buena o mejor sobrevida el trasplante, a diferencia de los órganos o tejidos vascularizados. Este proceso de la tolerancia inmunológica es muy complejo, pero en pocas palabras se logra porque no hay vasos sanguíneos, porque hay células del complejo de histocompatibilidad. No hay células del complejo de histocompatibilidad en la córnea, y porque en la cámara anterior hay toda una cascada y una regulación del sistema inmune que suprime la inflamación. Lo que pasa es que si tenemos inflamaciones en el ojo, generan cicatrices, y las cicatrices hacen que la luz no pueda entrar al ojo. Entonces, para protegerse, el ojo tiene sistemas innatos de regulación de la inflamación o para evitar que tengamos reacciones inflamatorias. Complejas, pero es nada más para que sepan que es ausencia de vasos sanguíneos, ausencia de células presentadoras de antígenos y un sistema innato de control o de supresión de inflamación. Ya platicamos lo de que la córnea es avascular. Entonces, ¿qué pasa si la córnea es enferma? Se llena de vasos sanguíneos. Se transforma en un trasplante de alto riesgo para que tengamos un rechazo. Las enfermedades de la córnea que terminan teniendo vasos sanguíneos en la córnea son de mal pronóstico o de alto riesgo de rechazo, y tenemos que ser más cuidadosos. Tenemos que ser más agresivos con el tratamiento antiinflamatorio que utilizamos para lograr extender la sobrevida del trasplante. Las opacidades de la córnea se pueden producir por muchas cosas. El término común de la opacidad es leucoma, y puede ser por cicatrices superficiales, como en la imagen de la izquierda, o por cicatrices profundas, como en las otras dos. La causa más común de trasplante, o el motivo más común de trasplante, es la enfermedad que se llama queratocono, la que cambia la forma. El queratocono casi siempre se va a mantener transparente, pero va a estar la córnea picuda, y entonces la luz no se puede refractar. Esa es la imagen de arriba a la derecha. La siguiente imagen, las que les estoy seleccionando, es una córnea donde no jala el endotelio. Es una falla o disfunción endotelial. Entonces la córnea retiene líquidos y se ve parcialmente opaca. La tercera imagen es un trasplante que dejó de funcionar, o sea, una falla de trasplante.
donde el centro del trasplante tampoco se ve opaco, se ve transparente, se ve opaco, y es por una falla endotelial. Estas tres son causas frecuentes de trasplante. Y la de abajo, que les he estado presentando en varias diapositivas, es la cicatriz. La cicatriz puede ser una secuela de una queratitis microbiana por bacterias, por hongos, puede ser secundaria a procesos inflamatorios crónicos, puede ser secundaria a alergias, etc. Al final de cuentas, queratocono, falla endotelial por queratopatía bulosa o por distrofia de Fuchs o por falla del trasplante o cicatrices, son las 4 más comunes. Comentamos el queratocono, una enfermedad muy común que está entre el 1 y el 4% de la población. Son jóvenes, personas que están estudiando o que están empezando a trabajar, y por eso es muy importante atenderlo, porque son personas que tienen una expectativa de vida pues muy larga. Cicatrices postinfecciosas de cualquier tipo, falla endotelial, la más común en nuestra comunidad es la queratopatía pseudofágica bulosa, donde la córnea se hace edematosa porque retiene líquidos y es secundaria a una cirugía de catarata. Las otras son enfermedades genéticas como la distrofia de Fuchs, que también es muy común, o enfermedades virales, que es poco frecuente en nuestra comunidad, pero es más común en Asia. Estas son raras, enfermedades de la superficie ocular, traumatismos. Estas afortunadamente no son tan comunes porque tienen mal pronóstico. Las enfermedades degenerativas, como las distrofias, son enfermedades genéticas. Bueno, las distrofias son enfermedades genéticas que producen por esta anomalía genética depósitos en el tejido corneal, como en la imagen de arriba. Y hacen las veces de una cicatriz, entonces se tiene que quitar la córnea para poderla reemplazar y que regrese la transparencia. Enfermedades degenerativas donde aparecen depósitos de minerales, o enfermedades congénitas donde la córnea está opaca porque no se desarrolló bien. Estas son un poco comunes y de pronóstico más reservado. Sobre la donación, pues ya sabemos que la donación es altruista. Una característica de la donación corneal es que solamente se realiza de forma cadavérica, es decir, no hay donadores vivos relacionados. Siempre tiene que ser cadavérica. Como recuerden, bueno, a mí me gusta comentarles siempre que aunque la donación es altruista, el proceso del trasplante alguien lo tiene que pagar. O lo paga el paciente, o lo paga el doctor, o lo paga el hospital, o lo paga la comunidad, o alguien, pero hay costos de materiales, costos de suministro, costos de evaluación, tecnologías y muchas cosas que hacen que los trasplantes sean altamente costosos y onerosos para el paciente y la comunidad. Y alguien al final tiene que cubrir esos gastos. Idealmente, pues uno piensa que lo debe cubrir la sociedad o el gobierno. Eso va a depender de cada país. Para la asignación del trasplante tenemos que pensar en varias cosas. Uno, las características del tejido donador, que empaten un poco con las características de la persona que lo va a recibir. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos en el tejido del donador? Normalmente, por ejemplo, sobre la edad tratamos de que sean más o menos similares. Si son niños, pues que el donador que sea relativamente joven. En el tejido corneal no hacemos que exista un match de tipo de sangre ni del HLA, porque ya comentamos que no hay. Lo que buscamos es que el tejido sea de buena calidad y que tenga una alta densidad de células endoteliales para que el trasplante tenga más posibilidades de que
dure más tiempo, ya que estas células endoteliales no se reproducen. También, entonces, una cosa que evaluamos es la edad del donador, otra es la densidad del tejido endotelial. Cuando el endotelio es de baja o de intermedia densidad, entonces lo reservamos para trasplantes donde solamente trasplantamos el estroma y el endotelio no lo vamos a usar. La lista de espera, pues como saben, pues no es una lista donde va uno tras otro. Tratamos de que sea así, pero hay muchos motivos por los que la lista no va avanzando de uno a otro. A veces los pacientes se nos enferman, salen de viaje, pasan cosas y tenemos que tener siempre preparados los siguientes 10 pacientes que están en la lista para aprovechar en el momento que tenemos una córnea. Los donadores, como les comentaba, van a ser siempre cadavéricos, ya sea por muerte cerebral o por paro cardíaco irreversible. Ya comentamos que no es importante para los trasplantes de córnea el tipo de sangre ni la HLA. Lo que evaluamos es la calidad de las células del endotelio, evaluamos la calidad de la transparencia de la córnea y evaluamos lo compacto del estroma. Para hacer el proceso de procuración del tejido corneal donador, lo podemos realizar en cualquier lugar. No necesitamos un quirófano. Puede ser en un pasillo, donde no haya, en una esquina. Puede ser en un consultorio. Puede ser en un cuarto de hospitalización. Incluso puede ser en el anfiteatro, en un área de resucitación que nos faciliten. Normalmente llevamos en una mochila todo lo que necesitamos y preparamos nuestra área estéril de trabajo. Limpiamos los párpados, la conjuntiva con betadine, o sea, con isodine, y creamos nuestros campos estériles de trabajo, como en las imágenes que les muestro. Llevamos nuestro material para trabajar de forma estéril y eso lo puede realizar una persona sola. En el hospital normalmente van 2 personas para que se asistan y que sea más fácil, y necesitamos instrumentales de pinzas, tijeras y un trépano para poder hacer la cirugía. Normalmente toma alrededor de 1 hora para hacer la procuración de las 2 córneas. A diferencia de los trasplantes de órganos, donde se tiene que hacer el trasplante pronto, en el trasplante de córnea, una vez que se obtiene la córnea, la ponemos en un líquido de preservación que se llama Optisol. Este medio de preservación tiene azúcares, nutrientes, estabilizadores de célula, inhibidores de la oxidación, que mantiene la córnea viable y funcional incluso hasta 2 semanas, pero normalmente tratamos de hacer el trasplante entre 5 y 7 días después de la donación. Una vez que se pone el tejido corneal en el Optisol, se refrigera. Y en el periodo de cuarentena, desde la donación hasta el trasplante, que les digo que son 5 o 7 días, ahí es donde sucede la evaluación del tejido para saber si está bien transparente, si tiene buena densidad endotelial, si el estroma está compacto. Y así decidimos quién es el receptor ideal para esa córnea que donaron. Cuando se quita la córnea en el donador, es muy importante restablecer cosméticamente sus ojos para que se pueda entregar luego el cadáver a la familia que está en duelo y puedan hacer todo su proceso de duelo sin que tenga un impacto negativo. El tejido corneal en Optisol se pone en refrigeración y luego ya se evalúa todo. Además de los requisitos de calidad que ya les comenté, pues también tenemos que ver que esté limpio en cuestiones de serología de infecciones. Tenemos que esperar, la procuración debe haber sucedido en menos de 12 horas, idealmente, después del fallecimiento. La córnea la evaluamos en la lámpara de hendidura para evaluar su transparencia.
La evaluamos con un microscopio especular para evaluar in vivo la densidad celular. Lo ideal es que tengamos muchas células pequeñas con alta densidad. Lo que no queremos es células grandotas o células enfermas. Y queremos que tengan al menos 2100 células de densidad para que sean ideales para poderse trasplantar. Para donar, como siempre, se hace el consentimiento por la persona más cercana familiar, que tenga serología negativa. Evaluamos macroscópicamente al donador o con la lámpara de hendidura. Si está transparente, vemos que no tenga antecedentes infecciosos, heridas, cuestiones generales, que no haya tenido sepsis, que no haya cáncer, neumonías y cosas de exclusión general para las donaciones. Y si todo está bien, procedemos a la procuración de la córnea, lo ponemos en el Optisol, evaluamos la córnea en el periodo de cuarentena y si está todo bien, la asignamos al receptor para hacer el trasplante. Entonces, del endotelio buscamos que tenga una alta densidad y que esté sano, sin enfermedades. Buscamos que la córnea esté transparente, sin cicatrices, de preferencia entre 18 y 65, pero podemos tener criterios extendidos desde los 5 o 6 años hasta los 80. La procuración debe ser dentro de las primeras 12 horas del fallecimiento y el trasplante debe suceder dentro de la primera semana. Sobre los hospitales y las licencias, hay licencia para procurar córneas, o sea, para donación. Hay licencia para trasplante de córnea, o sea, para realizar la cirugía. Y hay licencia para banco de ojos, es decir, para distribuir los tejidos donados en los diferentes lugares, ya sea en el país. Nosotros como hospital tenemos licencia para procurar córneas, o sea, licencia para la donación y licencia para el trasplante. Es decir, nuestros pacientes que se trasplantan con córneas de donadores de nuestro hospital en un porcentaje y en otro porcentaje con donaciones que vienen de otro banco de ojos que nos distribuye nacionalmente o incluso con un banco de ojos internacional que nos distribuye de forma internacional. Con la pandemia todo cambió. Los trasplantes se detuvieron, la donación se detuvo. Ahorita que estamos medio reactivados, pues hay un poquito de donación, mínimo, debo confesar que es mínimo, pero hay algo de donación, hay muy poquitos trasplantes. Entonces, estos datos que les tengo aquí del 2020, que corresponden a antes de la pandemia, pues son muy distintos a los que van a estar cuando termine la pandemia o actualmente. Pero en el país hay muchos bancos de ojos, muchos hospitales con capacidad para realizar donación de córnea y para la procuración. Pero aún así hay muchos pacientes. Antes de la pandemia habíamos logrado bajar de 7,000 y fracción, que se había mantenido casi por una década. A 2020 ya estábamos en 5,700 a nivel nacional. Pero ahora con la pandemia seguramente esto pues, va a empeorar. Lo mismo en el hospital, nuestra lista de espera mejoró a lo largo de los años, pero ahora ha vuelto a subir y ahorita estamos con alrededor de 60 y tantos pacientes en espera. Sobre los trasplantes de córnea, se realizaban antes de la pandemia alrededor de 3,500, 4,000 trasplantes a nivel nacional. Nosotros realizábamos alrededor de 50 trasplantes en el hospital al año. Ahora en la pandemia, por ejemplo, en este año solamente llevamos 12. O sea, imagínense el nivel de frustración donde tenemos pacientes esperando, no hay donaciones, no podemos operar. Hay córneas que pueden venir de bancos nacionales y otras que pueden venir de bancos extranjeros. La tendencia es que un país avanzado en trasplantes no deben de necesitar por importar córneas, aunque siempre puede haber un porcentaje de córneas importadas. En el país
Hace una década se logró invertir esa tendencia y la mayoría de nuestros trasplantes de córnea eran de origen nacional. Lo mismo en nuestro hospital. Hace como 5 años, en el 2015-2016, se logró invertir la tendencia y la mayoría de nuestros trasplantes eran de tejido local y nacional. Hasta la fecha es así. La mayoría de las donaciones de córnea son de paro cardíaco irreversible, lo cual significa que la mayoría también de las donaciones de córnea, esos donadores solamente donan las córneas, no son donaciones multiorgánicas, nada más es el tejido córneo. Lo mismo pasa en el hospital, a nivel local. La mayoría de los tejidos corneales que se procuran en nuestro hospital se logran utilizar. Eso es lo ideal. La ventaja con el tejido corneal es que como tenemos una semana para evaluarlo, podemos decidir si va a utilizarse para un paciente con ciertas características u otras, y casi siempre podemos acomodar el tejido del donador a un receptor que le pueda ser útil. Me voy a brincar estas diapositivas que no son muy importantes, son muy importantes, pero no son tan necesarias. Estas son para hablarles por qué no tenemos tanta donación en nuestro hospital y en general en el mundo, porque no podemos ser suficientemente ágiles para invitar a todos los donadores. No logramos invitarlos a todos, y a los que logramos invitar, generalmente la mitad nos dicen que no quieren donar. Esa es la primera parte. Voy a dejar de compartir y voy a poner la segunda parte. Mientras tanto, quisiera que me hicieran preguntas sobre esta primera sección de donación y de indicaciones de trasplante. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Sí me escucha, verdad? Sí. Buenos días. Bueno, en relación por lo que comentan los doctores a lo largo de las clases y la pandemia, o sea, de que al estar pues en la situación, ¿verdad? Que ha habido una disminución de los donadores, sobre todo, ¿no? O bueno, supongo que es por lo mismo de que, pues, el virus en sí, ¿no? O sea, el COVID y todo, o sea, el mantenimiento que se tenga que hacer o no sé, vaya. Pero en el caso de la córnea, por lo que ya he mencionado, que tiene esa característica de que, pues sí, de que la falta ay, se me fue la palabra. Dime. Sí, vaya, pues de la tolerancia inmunológica que tenga, vaya, sobre todo. Ahí ese sería como el principal factor por el cual se han seguido realizando, o cuál es como el que han utilizado ustedes, vaya, para poder realizar los trasplantes de córnea ahorita, o sea, en la pandemia. Sí, a nivel global se suspendieron los trasplantes al principio de la pandemia porque había temor de que las personas involucradas en la procuración se contaminaran, porque si alguien se moría no sabían si se había muerto por COVID, y entonces no se querían hacer la procuración. Y luego, segundo, se suspendieron las donaciones porque los pacientes que reciben los trasplantes normalmente están inmunosuprimidos, y entonces no querían que se hospitalizaran y se arriesgaran a enfermarse de COVID. La cosa en el trasplante de córnea es que los pacientes ni se inmunosuprimen sistémicamente. La cirugía es ambulatoria. Normalmente no es en un hospital, sino en una clínica oftalmológica. Y por ese motivo se pudieron continuar los trasplantes durante la pandemia. Aquí y en todo el mundo, los trasplantes de córnea, aunque se suspendieron en las etapas más críticas de la pandemia, se reanudaron. Nada más que no se han podido reanudar al 100%. ¿Por qué? Porque uno de los... no se puede donar si el paciente falleció de COVID. Y si no se sabe de qué falleció o no se tiene una certeza de que está libre de COVID, luego no se puede hacer la procuración. Y esas han sido las limitaciones. Además, a nivel federal,
Acuérdate que están los semáforos. Entonces, si estamos en semáforo naranja, no podemos hacer trasplantes de córnea más que de emergencia. Y hemos estado en semáforo naranja por una buena parte de la pandemia. De hecho, acabamos de cambiar a semáforo amarillo a nivel hospitalario. Y a mediados de año también estuvimos en semáforo verde, que fue cuando hicimos los trasplantes. Esos son los motivos. Bueno, muchas gracias, doctor. Sí, era más como duda general. Gracias. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo, doctor. Sí. Por ejemplo, ¿cuánto en promedio se tarda una persona en, bueno, volver a ver? O sea, de que como nosotros ahorita estamos con los ojos abiertos, viendo la pantalla, ¿cuánto en promedio se tarda una persona desde que la operan y recibe el trasplante hasta que ya pueda, pues, vivir una vida normal, por así decirlo? Depende de varios factores. Lo vamos a platicar en la segunda mitad, pero te voy adelantando. Uno limitante de la recuperación visual es que frecuentemente los pacientes que se operan de trasplante tienen otras enfermedades. Entonces, no deben de tener glaucoma, no deben de tener cataratas, no deben de tener enfermedades de la retina. 2, la mayoría de los pacientes que se operan de trasplante al día siguiente ya están viendo mejor. Una vez que les quitamos el parche, como es ambulatorio, pues se van a su casa, vienen al día siguiente, les quitamos el parche y la mayoría ya están viendo mejor de cómo empezamos. Generalmente, las primeras semanas pues son críticas y generalmente para el mes la visión está bastante razonable, pero no es ya definitiva. Depende del tipo de trasplantes. Hay trasplantes donde casi no ponemos suturas y la visión se estabiliza en un mes. Y hay trasplantes en donde ponemos suturas y la visión se va a estabilizar hasta que quitemos las suturas, que es entre los 6 y 12 meses. Entonces nos vamos a tardar un año en rehabilitarlos óptimamente, pero empiezan a ver desde el día siguiente y las primeras semanas. Hacer una vida normal como tal no es posible porque después del trasplante tienen que usar gotas de por vida. El 10% desarrolla glaucoma. Todos desarrollan ojo seco, entonces tienen que usar medicamentos. Como que ya tienen que usar gotas para evitar el rechazo. Y más o menos una cuarta o una quinta parte de los pacientes tienen que utilizar lentes de contacto o gafas para poder ver enfocado. Entonces, después del trasplante, sigue todo un camino de rehabilitación visual a lo largo de los años. Gracias, doctor. Quedó claro. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor. ¿Sí? Al igual que con los demás órganos y tejidos, la diferencia en el tamaño macroscópico del tejido entre el donador y el receptor suele ser una falla al momento de la compatibilidad entre el receptor y el donador, o se puede modificar el tejido al momento de la cirugía. Bueno, antes de la cirugía se prepara. Déjame ver si te entendí bien. ¿Me dices sobre diferencias en el tamaño de los tejidos? Sí. Sí, el tamaño del tejido nosotros lo personalizamos para que sean apropiados entre uno y otro. Y normalmente la diferencia en diámetro entre los tejidos del donador y del receptor es de 0 o de 0.25 milímetros. Lo que hacemos es que medimos con un caliper el espacio que queremos entre el donador y el receptor. Y entonces, lo que hacemos es que queden exactamente, por ejemplo, en esta foto, usamos un caliper graduado y medimos, yo tengo una cicatriz que mide 8 milímetros, entonces uso un trépano de 8 milímetros de diámetro para quitar la cicatriz y uso un trépano de 8 milímetros o de 8.25 milímetros de diámetro para el donador también. En otras palabras,
solamente se trasplanta el centro de la córnea. La córnea mide 12 milímetros, pero el trasplante normalmente mide 8. Por lo tanto, no importa si el ojo en general es un poquito más grande o un poquito más chico entre los donadores y receptores, siempre va a estar bien empatado el tejido receptor y el tejido donador. De hecho, si no hacemos eso, pues no se adhieren bien y el ojo en particular necesita estar completamente bien cerrado porque si no se salen los líquidos de adentro del ojo. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra duda? Sí, doctor. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí. El queratocono, doctor, desconozco si sea asintomático para los pacientes. Mencionó que era frecuente y en jóvenes, pero no sé si es muy sintomático o podemos esperarnos hasta que ya sea asintomático. Sí, buena pregunta. El queratocono va a producir visión borrosa porque produce cambios en la graduación o en la refracción del ojo. El queratocono produce miopía y astigmatismo. Entonces, el paciente, una vez que tiene la miopía y el astigmatismo, va a notar que está viendo borroso. El primer paso, entonces, va a ir a una óptica y le van a recetar lentes. Entonces, cuando el queratocono es leve, se va a mejorar con gafas. Y si no fue a consultar con el oftalmólogo y el optometrista de la óptica no se percató, no se va a hacer el diagnóstico. Va a pasar un año y cuando le aumente otra vez la miopía y el astigmatismo, va a ir a otra receta de lentes nueva. Y entonces van a pasar los años y hasta que esté bien avanzado y ya no se arregle con gafas, va a llegar con el oftalmólogo y ahí le vamos a decir que ya está muy avanzado. Entonces, ese es el problema, el retraso en el diagnóstico. En las primeras etapas, como se puede corregir con gafas, frecuentemente no llegan con el oftalmólogo, entonces no le hacemos el diagnóstico de forma temprana. Pero sí da síntomas. El síntoma es visión borrosa. Como la visión borrosa sucede despacio a lo largo del tiempo, también las personas no se dan cuenta. Estamos hablando que son jóvenes. Entonces, los niños, adolescentes, incluso en la edad de ustedes, pues no te percatas que estás viendo borroso porque tú crees que así se ve, que es normal. Nunca nadie te dijo cómo debe de verse y entonces se retrasa el diagnóstico. Estoy seguro que todos los que usan gafas o lentes de contacto se acordarán de su primera ocasión cuando les pusieron los lentes por primera vez y dijeron, ándale, así se ve bien, ¿verdad? Y eso mismo pasa con las personas que tienen el queratocono. Entonces, pueden tener el queratocono desde años atrás, antes de que se haga el diagnóstico. ¿Qué se puede hacer para hacer diagnósticos más tempranos? Concientizar a la comunidad, enseñarles yo a ustedes que el queratocono es frecuente y que las personas que tienen miopía y astigmatismo, y si les cambia la graduación, deben de ir a consultar con el oftalmólogo para que se revisen. El estudio que nos da el diagnóstico temprano se llama topografía. Es un mapa que evalúa la curvatura de la córnea y nos da una topografía de la córnea. Y con eso medimos muy precisamente la curvatura corneal y ahí hacemos el diagnóstico. El queratocono es una enfermedad, de hecho, noble. Si la detectamos a tiempo, le damos tratamiento y se detiene, se frena. Entonces, si la frenamos en una etapa temprana, el paciente no va a necesitar trasplante, nada más va a necesitar gafas. Entonces, es un tema muy importante sobre esta enfermedad porque se debe de diagnosticar tempranamente
para evitar tener que llegar al trasplante. Muchas gracias, doctor. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una duda de la lectura, es que menciona mucho el término trepanación, pero pues si busco eso en internet, se refiere a que pues cortan el cráneo y no creo que eso tenga que ver con... No, no tiene nada que ver. El trépano es un instrumento. El trépano es ¿Has visto el instrumento que usan en la cocina para hacer las hojarascas? No. Déjame, les pongo una imagen. El trépano es un instrumento de metal circular, hueco, que te permite hacer corte a los tejidos de forma circular en la medida que tú quieras. Entonces el trépano es un instrumento quirúrgico con el cual yo aplasto la córnea y le doy vueltas para perforarla. Voy a compartir imagen. Ahí están viendo la pantalla. Todavía no. ¿Aquí? Sí, ya se ve. Ok, este es un esquema de la técnica quirúrgica. Entonces, hay varias técnicas, pero la clásica, no es la más usada, pero es la clásica, se llama queratoplastia penetrante o trasplante de espesor total. Significa que quitamos toda la córnea completa en su grosor. Tiene una enfermedad que tiene varias cicatrices. Entonces, medimos con un caliper, que un caliper es un instrumento para medir la distancia de un punto a otro. Entonces, de aquí se mide, y lo típico son 8 milímetros. Una vez que se decide el diámetro del trasplante, lo que hacemos es la trepanación. Entonces, este es el trépano. ¿Sí lo ven? Sí. Ok, entonces el trépano es como si fuera un cilindro que tiene en una parte filo. Y ese filo lo ponemos sobre la córnea receptora y sobre la córnea donadora y le damos vuelta para un lado y otro. Hay trépanos que dan vuelta con la mano, hay trépanos que son más sofisticados, pero al final de cuentas es un cilindro que tiene filo de navaja o de bisturí que nos permite cortar la córnea de forma precisa, con bordes perfectos, para que puedan, a la hora de hacer la cirugía, empatarse uno con otro. Entonces, esa es la trepanación. Una vez que se cortó la córnea donadora y receptora, las dos tienen el mismo tamaño, o una diferencia de 0.25 milímetros, y luego ya se sutura los dos. Como están del mismo tamaño, al final de cuentas queda el trasplante ya hecho. Y así es como se ve una vez hecho el trasplante. Voy a dejar de compartir. Como quiera, esto lo vamos a platicar la semana que viene. Pero eso es el trépano. Gracias, doctor. Sí, quedó muy claro. De nada. Nos quedan 5 minutos. Si hay alguna última pregunta, hay tiempo todavía. Si no hay más preguntas, podemos terminar. Y como comentaba el doctor Homero Zapata, en la siguiente semana, si él me hace un espacio, como comentaba, platicamos más. Lo que está planeado para la siguiente mitad es hablar más detalles sobre la técnica quirúrgica, que es muy interesante. Hay varias técnicas que sí deben saber
un poco de esas generalidades y también sobre la sobrevida y el manejo postquirúrgico. Y eso lo podemos ver también en probablemente unos 45 minutos. Entonces, ya no hay preguntas. Terminamos por hoy. Contéstenme, por favor, alguien. Sí, doctor, todo bien. Okay. Sí, doctor, muchas gracias. Muy buena clase. Gracias a ustedes. Entonces, ya aquí no está el doctor Romero, ¿verdad? Aquí está. Bueno, entonces.